últimas horas hemos escuchado de la reforma de pensiones que va a ser tratada en el Congreso de Brasil, de los encuentros que se han dado entre el presidente del Congreso y el ministro de Economía, Paulo Guedes, allá en Brasil. Lo mismo que la carta del presidente Jair Bolsonaro, quien no ha podido estar presente en el Congreso y se recupera en el hospital. Un mensaje a los legisladores convocándolos a reformar el sistema de pensiones. Vamos a hablar con Roberto Luis Troster, él es economista, me acompaña desde Sao Paulo. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve el proyecto de ley para reformar las pensiones? ¿Qué detalles tenemos o todavía no tenemos? Buenas tardes, espero que esté bien. Todavía no está en detalle. El documento que fue dado a conocer, dicen que es un documento, pero hay gente que no lo confirma, que si no hubo una presentación oficial de lo que va a ser hecho. Entonces es muy difícil opinar. Hay que cortar en la previdencia porque es insostenible. La deuda pública brasileña está creciendo al 5%, la relación deuda pública PBI está creciendo al 5% al año, y eso es insostenible y puede llevar al país a una crisis que puede durar 10 años. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer con que se jubile más tarde con menos y que se pague más. Pero hasta ahora son solo insinuaciones y ya hace 37 días que el gobierno, que el Paulo Guedes está como ministro, entonces esperaría una definición más precisa hasta ahora que todavía no ocurrió. El factor en esta reforma de los militares, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la prensa lo ha consignado muchísimo a nivel local? Bueno, primero la proporción del déficit de la previdencia, de las jubilaciones. Una fracción, el 90% es una regla 10-90. 90% de los jubilados son responsables por 10% del déficit y los otros 10% por 90%. Y en eso está los militares, los jueces y los políticos. Entonces hay que poner límites a eso. Y hay algunos exageros, por ejemplo, una hija soltera que era de un juez recibe jubilaciones. Entonces vos tenés hijas solteras que viven como casadas la vida entera, tienen hijos, pero como son hijas solteras, no se casaron en el registro civil, siguen recibiendo jubilaciones y jubilaciones altas. En cuanto al techo de las jubilaciones, para el 90% de la población está en 5.000 reales, algo como $1.500. El promedio de las jubilaciones, o la gran mayoría, gana $150. Hay otros que ganan $10.000 por mes de jubilación. Esas distorsiones no solo son las mayores responsables por el déficit, como políticamente son más difíciles de manejar, porque el lobby de esos sectores, los militares, los políticos, los jueces, es muy fuerte. Entonces quieren hacer una reforma en que se cambia todo, pero el ajuste es muy chico. Quiero cambiar de tema, pero no es menos importante, y es la tragedia de Brumadinho. En los últimos días hemos hablado de cómo el rompimiento de esta represa, después de la tragedia de Mariana, pone en la lupa las lecciones que se aprendieron o no se aprendieron de aquella primera tragedia a la que hoy nos tiene ocupados hablando del tema. Mucha gente en redes sociales en Brasil habla de que se deberían los equipos de rescate ganar el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos que están haciendo. Pero, ¿cuál es la lección para el gobierno de Jair Bolsonaro, para las autoridades de Minas Gerais, en medio de esta nueva tragedia de otra represa que se rompe? Es muy triste, no sé si se aprende algo, porque aparte de ese Brumadinho, casi todos los años hay desastres en Río de Janeiro por las lluvias o en Santa Catarina por las lluvias, todo principio de año. Este año todavía no pasó, pero casi todos los años, y año tras año, continúan ocurriendo los desmoronamientos, gente muriendo, no en la proporción que murió ahora en Brumadinho. Sería lindo, sería muy bueno para el país si aprendiéramos con los errores, pero Brasil parece que repite los errores. Vale, tuvo problemas en Mariana y todo lo que tendría que haber hecho en Mariana no lo hizo,
y ahora en Brumadinho es la misma cosa. La culpa, nadie sabe quién es la culpa. Mi interpretación es que la culpa es que un gobierno que no fiscaliza la seguridad ni de las represas, ni de algunas viviendas, de algunas cosas. Entonces, siempre es común aquí punir a la empresa y no punir al sistema. Otro ejemplo que cumplió 6 años ahora fue llamado de un nightclub Kiss, donde también murió mucha gente. Y murió mucha gente porque los músicos soltaron fuegos artificiales. A mí la responsabilidad me parece que estaba de los bomberos, que eran responsables por la seguridad del evento. Para eso nadie lo culpa. La falta de fiscalización también nunca es penalizada. Entonces, más que mirar a las empresas, tenemos que ver las políticas de seguridad para ellas. Te agradezco muchísimo, Roberto Luis Troster, por esta perspectiva. Bueno, es un gusto. Buenas tardes.